Está en nuestros estudios el abogado Joseph Campos. Él representa a Alberto Borea Odría y tiene un reclamo que hacer con respecto al director de ética del Colegio de Abogados, el doctor Walter Ayala, que dicho sea de paso, hoy día tienen que emitir una decisión con respecto a la denuncia presentada contra Pedro Gonzalo Chávarri. ¿No es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué usted lo que ha dicho es que Walter Ayala no está calificado para seguir desempeñándose en la Comisión de Ética, que es lo que usted ha dicho, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera hacer una digresión. Yo presenté personalmente la denuncia contra Walter Ayala. No lo hice como abogado de alguien y no lo hice porque básicamente la circunstancia se dio para directamente hablar de él y pedir su investigación y su apartamiento de la dirección de ética del Colegio de Abogados. Quiero de repente presentar la situación a través de preguntas. En primer lugar, ¿es efectivamente una realidad que al señor la Policía Nacional del Perú lo apartó de la policía? Fue policía. Y cuando fue policía, por una inconducta lo aparta de la Policía Nacional y lo saca de la Policía Nacional del Perú. Porque supuestamente, y así lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, porque esto no es una especulación, porque supuestamente habría ocultado conocer a una persona a la cual luego de haberla detenido la suelta. Entonces la policía lo saca de la institución, ¿no? Entonces el señor, eso es una pregunta, ¿que eso es verdad? Eso es verdad. El señor interpuso 3 procesos constitucionales que llegaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no le dio la razón, eso también es una verdad. Las sentencias existen, que es la que nosotros hemos señalado. Es decir, él llevó su apartamiento de la Policía Nacional hasta el Tribunal Constitucional y perdió. Las 3 veces, ¿no? Ahora, de alguna manera existe sí un reingreso, que es lo que le hemos pedido a la dirección, a la Policía Nacional, que nos explique las circunstancias de su reingreso. Porque aparentemente ese es el argumento por el cual él establece que no debería ser removido del Colegio de Abogados. Y bueno, he pedido la información y eso es lo que... ¿Pero qué es lo que puede haber ocurrido luego? O sea, ha sido costumbre el presentar medidas cautelares ante un juez, el juez resuelve y uno tiene que ser remitido por orden judicial, ¿no? Porque puso 3 procesos de amparo y las 3 veces el tribunal se lo denegó, señalando lo que yo digo, de tal manera que lo que yo pongo aquí es exactamente lo que puso este asunto. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, es un hecho objetivo que el Código de Ética dice que este director le está prohibido hablar en la prensa sobre los casos. Eso está establecido en el Código de Ética. Sin embargo, este señor, cada cosa, cada circunstancia, aprovechando la impopularidad de sus investigados, sale a la prensa y hace de eso un capital de orden personal. Entonces, le hemos dicho que él está infringiendo el Código de Ética porque él está obligado a una reserva. Porque lo que no podría ser es que en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, sus investigados puedan tener algún nivel de absolución, pero que el daño se lo haga el propio Colegio de Abogados, ¿no? Es otro hecho objetivo que el señor no declaró nunca, que había sido policía, que había tenido problemas y sin embargo compitió. Eso también es así. La decana ha sabido por la denuncia nuestra que el señor había tenido... Claro, entonces eso genera 2 problemas. En primer lugar, cuando fue candidato, él debió informar eso, claro, porque 2 cosas. Los electores probablemente no lo hubieran elegido a él como parte de la lista si es que hubiera sabido de que el señor era un señor que había sido expulsado de la institución por precisamente haber dejado libertad. Ahora, cuando usted dice, doctor Campos, que él ha violado, digamos, la regla de que no puede pronunciarse sobre ¿no? aquellos casos que están siendo evaluados en la Comisión de Ética, ¿se refiere a qué? ¿A declaraciones que ha hecho con respecto el Código de Ética lo Alberto Borea? No, en general. No solamente de él, sino... Es más, lo de hoy, sí, todo el mundo lo sabe. Yo no quiero ni siquiera hablar tampoco del caso del doctor Chávarri, porque aquí uno habla algo y resulta siendo que se pone en esta guerra de adjetivos. Claro, ¿no? ¿de qué lado está? Uno es Fujimorita, no Fujimorita, Chavarrita, no, me quiero sustraer ese debate. Lo cierto es que este señor sí hace de estas investigaciones un desarrollo mediático que le está prohibido expresamente. Claro, el tema es que la Comisión de Ética del Colegio de Abogados tiene hoy un rol
que por lo menos desde mi punto de vista debería ser incluso más relevante el que tiene hasta ahora, porque, es decir, yo no entiendo, por ejemplo, cómo es posible que Odebrecht diga, estos abogados desarrollaron funciones para Odebrecht, ¿no es cierto? Y que el Colegio de Abogados no se haya comprometido a establecer qué abogados pudieron estar implicados en la comisión de delitos y cuáles cumplieron simplemente labores que corresponden normalmente al ejercicio del derecho. Sí, porque ¿no? O sea, ya debería haber sancionados a estas alturas, o que Orellana pudiera haber seguido ejerciendo, o que la señora Marta Guatay, o sea, y hoy día se van a chifar, parece a Chávarri, que es una cosa que uno no entiende. O sea, Marta Guatay puede seguir siendo abogada, pero Chávarri no. O sea, pero en fin, pero me dicen que está en la línea el doctor Walter Ayala, si usted no tiene inconveniente. No hay ningún problema. Doctor Ayala, muy buenos días. Doctor Ayala, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días, señor Lucas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo quería que usted tenga la... Sí, buenos días. Buenos Sí. días, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Lo que queríamos saber es cuál es decir, lo que dice el doctor Joseph Campos. Ya. Lo que dice el señor... Ya. Lo que dice el señor José Campos es mentira. Lamentablemente el señor está mintiendo. Creo que no he leído bien. Yo le explico los puntos porque he escuchado la entrevista. Un punto medular. Efectivamente, yo fui miembro de la Policía Nacional y en el año 96, en pleno tiempo, ¿no? Que no había una garantía constitucional, que estaba el gobierno de Alberto Fujimori, se me cesa de la institución imputándome hechos falsos. Yo presenté 2 acciones de amparo con el Tribunal Constitucional anterior de 4, cuando habían cesado a los magistrados de Reboredo y de los demás. Entonces me declararon improcedente por prescripción. Me dijeron que ya había prescrito mi derecho. Es más, se pronunciaban solamente por la forma, pero no por el fondo. Y en la tercera acción de amparo que presento, gano, ordena mi reincorporación. El señor debe leer, es el expediente 199 y yo en 2004, si no me equivoco, que está en la página del TC. Ahí bien claro dice que la policía ordena mi reincorporación y yo apelo en el sentido de los devengados y eso me rechaza el TC. O sea, yo regresé a la Policía Nacional y de ahí me retiré. Eso que quede bien claro. Así que el señor ahorita que se rectifique y que aclare bien ese punto, porque si no mañana le mando su carta notarial. Bueno. Con relación al segundo punto, Sí, pero... en el extremo de que yo estaría diciendo no situaciones que están prohibidas, también es falso. Con relación al señor Borea, yo no he dicho lo que es nada en el tema de fondo. Yo como director del Colegio de Abogados tengo representación y porque también somos partes. Somos parte porque la parte agraria es el Colegio de Abogados que yo lo represento a la Dirección de Ética y la otra parte vendría a ser el agremiado Borea. Yo nunca me he referido en aspectos de fondo, nunca he dado opinión, siempre he hablado en temas genéricos. Es como un hecho que suceda, por ejemplo, en el OCMA, la jefa del OCMA se puede pronunciar en temas genéricos, pero nunca en un aspecto, digamos, no de fondo, ¿no? Entonces, yo pienso que acá el señor tiene miedo, la verdad. Tiene miedo. Pero miedo ¿a qué? ¿A qué? Porque él sabe que a mí no me tiembla la mano ante nadie. Pero eso sí, pero ¿a qué se refiere? Claro, ¿Que tiene miedo a lo que él pueda, a lo que la Comisión de Ética pueda resolver con respecto a la situación del doctor Borea? Pero no entiendo, o sea, no pueden ser ciertas las dos versiones, pues o el Tribunal Constitucional resolvió en contra o resolvió a favor, pero las dos cosas no pueden ser verdad, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, me refiero a que usted dice que no es cierto que el Tribunal Constitucional resolvió en contra suya. No es cierto que el Tribunal Constitucional resolvió en contra suya. Ya, lo que yo estoy diciendo es que el Tribunal Constitucional, cuando se encontraba compuesto por 4 miembros, declaró improcedente mi demanda por caducidad, diciendo que ya mi derecho a reclamar había prescrito. Pero hay un punto muy importante. En acciones de amparos, en garantías constitucionales, no hay cosa juzgada mientras la demanda no favorezca al recurrente, al demandante. Es por eso que yo interpuse, digamos, no una vez que terminó ese proceso, otra nueva demanda. Y en la nueva demanda es donde yo gano, ¿no? Donde a mí me dan la razón y a mí me reincorporan. Y yo me retiro voluntariamente. Eso está, como dije, en el expediente 199-2004 o 2005, creo que es. Ya, pero ¿y qué dice usted frente a eso, doctor Campos? Lo que yo le dije fue que lo investiguen, ¿no? Existen las sentencias y las sentencias efectivamente dicen lo que yo he dicho, para comenzar.
En segundo lugar, yo no he tratado esto como un tema como abogado de alguien. Es más, todas las referencias que hemos señalado ha sido específicamente en establecer un hecho objetivo, lo que ocurrió, salvo que él diga que hay alguna circunstancia de orden político que haya justificado que le hayan inventado esa historia en la Policía Nacional del Perú. Pero hasta ahora lo único objetivo es que ocurrió esa circunstancia. ¿Y por qué no los declaró como era candidato? Porque claro, perjudicó a los electores, abogados, para saber si efectivamente... O sea, lo que usted dice, doctor Campos, es que el doctor Ayala no dio esta información sobre su hoja de vida a la hora de la elección. Claro, y consecuentemente, sobre la base de eso, los electores, ni los competidores siquiera tuvieron la posibilidad de poner ese tema sobre el debate. Pero el tema aquí es que él diga si tiene o no la obligación de quedarse callado y referirse solamente de manera absolutamente genérica, no de mi patrocinado, que es precisamente la premisa de esta entrevista. Yo no hablo como abogado de alguien, yo hablo como un abogado que le exige que él deba tener la prudencia de evitar que el foro de abogados sirva para perjudicar a la honra de alguien y no ser utilizado como el mecanismo indirecto, ¿no?, para efecto de perjudicar a uno puntual y no investigar, como usted bien dice, a determinados abogados. Porque al final eso resulta relevante, doctor Ayala, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el papel de la Comisión de Ética en una circunstancia tan grave como la que estamos viviendo? Porque, es decir, los abogados que cometen delitos tienen que enfrentar a la justicia por un lado, pero deberían enfrentar a su foro por el otro, que debe establecer si están calificados o no para seguir ejerciendo la profesión. Y la sensación que uno tiene como ciudadano es que no se oye, del Colegio de Abogados no se oye. O sea, por ejemplo, yo he llamado la atención, la lista enorme que ha dado el estudio Rubio, el estudio, ¿no es cierto?, hasta el estudio Gas lo han metido en la lista, montones de estudios. ¿Qué dice el Colegio de Abogados sobre esto? ¿No? Si baja el volumen de su televisor o de su radio, nos vamos a comunicar más rápidamente, doctor Ayala. Sí. Lo escucho, señor Lucas. Sí, le decía que la expectativa que tenemos los ciudadanos es que no solamente la justicia actúe en relación a los delitos que puedan haber cometido los abogados, sino que el propio Colegio de Abogados tome las medidas pertinentes. Y nos ha sorprendido que Orellana seguía ejerciendo, porque si no, no hubiera podido estar, ¿no es cierto?, haciendo lo que hacía en la cárcel. La señora Marta Huatay, sentenciada por terrorismo, está habilitada para seguir ejerciendo como abogado. Pero eso también forma parte de las cosas que debería tener la prudencia para, efectivamente, porque el caso de Orellana, por ejemplo, si tiene una resolución judicial que se habilita, ¿dónde está el problema? ¿No? Si en el caso de Marta Huatay es una persona que tuvo hace muchos años una inconducta y ya pagó por eso, el problema está en que no hay un principio de rehabilitación. Todos esos temas son materia de discusión, pero el tema está en que otra cosa objetiva, no existen medidas cautelares en el Código de Ética. Y sin embargo este señor las dicta, porque son populares, pues. O sea, o no es popular inhabilitar este asunto. Ese es el punto. Acá el debate hay que establecerlo de una manera. O sea, medidas cautelares, ¿en qué sentido? ¿En suspender en el ejercicio mientras se resuelve? Claro, eso no está. No está previsto en el Código de Ética. Le habilita una interpretación expansiva a una norma que restringe derechos. Ese es el problema que tiene. Sí, acá estamos, lo estamos escuchando, doctor Ayala. Sí, lo escuchamos. Sí. Señor Lucas, la verdad yo no le escucho bien. Yo estoy cerca acá al canal, estoy a 6 cuadras, si gusta yo voy y le aclaro las cosas, porque la verdad me siento un poco mal que el señor esté diciendo muchas cosas que la verdad no se ajustan a la verdad, pues. Bueno, por supuesto, con todo gusto. Ya no vamos a poder hacer el debate porque el programa va a continuar, pero bueno, vamos a... En cualquier caso, lo único que le hemos llamado es la exhortación, hemos pedido una investigación. Si el señor, por último, tuviera efectivamente la historia con él y digan que él lo reincorporaron, que él no cometa la injusticia con la demás gente. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y que no haga el daño que no le está haciendo ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del día de hoy, por ejemplo? Yo lo que le digo es la irresponsabilidad de esta situación. El señor está buscando poner en debate la condición de abogado o no, si es que, por ejemplo, lo suspende. Porque hoy día es una medida cautelar. Si lo suspende... ¿Se refiere usted al doctor... Por ejemplo, ¿no? El doctor Pedro Chávez. Por decirle el caso. Que solamente uno se pone a pensar. Lo pone ahí,
lo inhabilita, lo suspende y genera una popularidad porque lo habría logrado, entre comillas, lo que no ha logrado el Congreso, lo que no ha logrado, etcétera, etcétera. Entonces, es que eso no se trata de utilizar esto como una plataforma personal. Se trata de utilizar esto con responsabilidad. Él está vedado de hacer público las circunstancias que él está sometido a su investigación y específicamente buscar que no sean las medidas cautelares, que no le está habilitado el argumento para hacer daño a los abogados. Ya, pero ¿qué podría ocurrir el día de hoy? ¿Podrían suspender en el ejercicio de la abogacía o en el ejercicio del derecho a Pedro Gonzalo Chávarri hasta que se culmine una investigación sobre su situación? No se puede uno abocar a una investigación pendiente, sin embargo este señor... Y con eso no podría seguir ejerciendo como fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Si tiene si tiene otra colegiatura en otro lugar no habría problema, pero lo que voy es que es eso, ese es lo ridículo, que el Colegio de Abogados se pone en la posición de lo que no logra la institucionalidad competente. Ese es el punto. No, pero a mí lo grave me parece que hay asuntos que hubieran requerido una actitud, no sé, más proactiva por parte del Colegio de Abogados con respecto, es decir, estamos hablando, en el caso de los cuellos blancos, por citar un caso, de una gravísima situación de corrupción en el sistema de justicia, que ha implicado a jueces que antes de ser jueces tienen que ser abogados. Entonces, ¿y cuál es el pronunciamiento y cuáles son las medidas que el colegio está tomando con respecto a todos los abogados que están implicados en este caso? ¿No es cierto? Pero sin invadir las competencias de quienes... Pero por supuesto. Ese es el punto. Porque incluso en el caso de Marta Huatay, que ha sido sentenciada por terrorismo. Hace 25 años. Y que la justicia no estableció la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Pero el Colegio de Abogados sí lo puede hacer. El Colegio de Abogados puede considerar que el haberse visto involucrada en actos que han incluido el homicidio, la inhabilitan de por vida para el ejercicio del derecho. Eso es una atribución del Colegio de Abogados. Para mí es opinable porque si no se le puso la condena es porque no se le puso, en primer lugar. En segundo lugar, los hechos que provocan eso hace 25 años. Yo no quiero defender a Marta Huatay, lo que yo me pongo a pensar es que este es un tema de absoluta materia debatible. Lo que no puede ocurrir es que uno se sobreponga a la competencia de las institucionalidades que efectivamente tiene a cargo la justicia, los antejuicios, etcétera, para efectos de sustraer de ese tema y buscar por la vía indirecta lo que no obtuvo por la vía directa. Ahora, vamos a dejar pendiente una conversación sobre la situación legal de Alberto Borea en relación a los mamanivideos, ¿no? No, estamos muy tranquilos respecto a ese tema, pero de verdad nunca he querido meter este tema por dos razones. No mezclemos, si usted quiere, yo respeto su decisión, pero debería venir pues Alberto Borea para hablar de esto. Seguro, lo voy a comentar, a ver si efectivamente... Yo lo invito para discutir sobre lo que pasó. O sea, yo tengo un juicio, yo tuve además una participación activa porque fui la primera persona que reveló que se estaba poniendo el indulto en la mesa de negociación, de que en realidad lo que ocurrió ese día no fue una decisión soberana, no fue una transacción. O una suma de transacciones. Pero yo lo único que puedo adelantar respecto a ese debate es que Alberto estaba completamente ajeno y que las circunstancias en la investigación están completamente aclarándose. Ese es el asunto. Lo que no puede ocurrir es que el señor Walter Ayala constituya, no solamente para él, sino para cualquier investigador en general, el camino indirecto por la cual lo que no hace daño, la verdad y la institucionalidad democrática, él se convierta en el justiciero. No, señor. O sea, busquemos con sobriedad estas circunstancias. Él podrá buscar utilizar la plataforma del colegio para lo que él quiera, pero él está limitado por la Constitución y la ley y su código, que solamente debe referirse estrictamente a lo que los datos del tema, no más. Joseph Campos ha estado con nosotros.